comenzamos con este webinar cuyo objetivo es aportarles información técnica sobre de qué manera podemos abordar a todas aquellas personas que practiquen deporte y quieran obtener una composición corporal correcta, pérdida de peso, pérdida de grasa, aumento de masa muscular. Y para ello es importante que tengamos en cuenta cómo afecta la composición corporal al rendimiento deportivo. Como pueden observar, la composición corporal y el peso son dos de los muchos factores que pueden afectar al rendimiento de manera diferente. El peso parece influir en la velocidad, en el rendimiento y en la potencia, pero la composición corporal puede afectar a la fuerza, a la agilidad y sobre todo a la apariencia. Muchas de las personas que hacen deporte, uno de los objetivos es bajar grasa corporal, mejorar en definición muscular. Entonces es importante que sepamos de qué manera abordarlo. Hemos de tener en cuenta que cuál es el porcentaje de grasa corporal compatible con la salud. Aquel que nunca deberíamos de sobrepasar, pues estamos hablando que en hombres un porcentaje de grasa corporal por debajo del 5% y en mujeres por debajo del 12% ya implicaría problemas graves de salud. Por lo tanto, esto sería el límite a abordar. Entonces, cuando hablamos de personas que practican deporte, ¿qué es un peso saludable? Porque muchos deportistas muchas veces lo que quieren bajar es de peso y muchas veces quieren bajar más peso del que deberían. Entonces, es bueno que nosotros tengamos en cuenta qué es un peso saludable. Es aquel que pues, tiene menos riesgo para la salud y promueve unos buenos hábitos de alimentación. Esto es clave. Sobre todo, el peso saludable es aquel que permite entrenar con calidad y mejorar el rendimiento. Si nosotros tenemos un peso corporal que afecta negativamente al rendimiento, hombre, pues quizá no es el peso más saludable. También el peso saludable es aquel que tiene en cuenta la predisposición genética y la historia ponderal familiar y la propia complexión del deportista. No nos hemos de olvidar que la genética desempeña un factor importante en la constitución de la persona y los hábitos de vida van a determinar si esa predisposición genética se va a llevar a cabo o no, o en qué medida. Que sea apropiado para la edad y nivel de desarrollo físico, incluyendo la función menstrual, puesto que muchas mujeres, cuando alcanzan un peso determinado, la menstruación desaparece. Esto es un aspecto que tenemos que valorar y, sobre todo, si el peso hace que la menstruación se retire, evidentemente quiere decir que no es un peso saludable. Y uno de los aspectos más importantes es que el peso saludable en el deporte es aquel que el deportista puede aceptar y, sobre todo, que no le suponga muchos esfuerzos. Estar constantemente a dieta, restringiendo alimentos, porque quiere decir que no es un peso saludable. Si el deportista tiene que estar haciendo constantemente esfuerzos, restringiéndose alimentos, pues quizá no es el peso más adecuado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta estos aspectos a la hora de planificar una pauta alimentaria. Entonces, claro, muchas veces en el deporte pues, se hace una regla sencilla como es ingesta y gasto. Si comes menos de lo que gastas, en principio pierdes peso. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Hemos de tener en cuenta que en el peso corporal realmente interfieren infinidad de aspectos, como pueden ver en la diapositiva, el estilo de vida, el entorno, el estilo de vida, aspectos conductuales, la elección, el estrés, diferentes, ¿no? Las preferencias alimentarias, los gustos, afecta de manera directa, sobre todo, por un lado, en la ingesta energética. La ingesta energética va a afectar, sobre todo, el total de la energía que ingiramos, la composición de la dieta. No es lo mismo tomar una cantidad de calorías a partir de un nutriente que de otro. Las señales de saciedad, el eje apetito-saciedad, es importante que funcione correctamente. El tipo de fibra muscular, ¿no? El tipo de alimentos, la propia densidad energética que tengan, la ingesta, el timing relacionado con la actividad física, esto va a ser un factor importante también. Luego también el peso y la propia composición corporal va a afectar y luego también, como yo les comentaba, el control hormonal del apetito, el eje grelina-leptina, entre otros, y básicamente el cúmulo de
de grasa corporal derivado de ese metabolismo hormonal. Esto va a afectar de manera clara en la ingesta energética, pero luego tenemos otros factores que también afectan al gasto energético, como puede ser el gasto metabólico basal, ¿no? Las actividades de la vida diaria, sobre todo la planificación de la propia actividad física, incluso la propia intensidad. No es lo mismo estar haciendo 30 minutos de bicicleta a una intensidad que hacer 30 minutos de un ejercicio tipo HIIT. Evidentemente, el gasto calórico va a ser diferente. La composición corporal va a afectar también en cuanto gastamos a nivel de energía, la energía ingerida y la composición de las calorías, puesto que, por ejemplo, cuando ingerimos un aporte de calorías a partir de proteína, pues evidentemente eso tiene un gasto energético mayor que cuando, por ejemplo, lo hacemos en grasa o en carbohidrato. Y luego también componentes genéticos de ineficiencia energética que también ocurre. Esto lo que hace es que haya una serie de factores que afectan a la sensibilidad que tenemos con determinados nutrientes y sobre todo que no todo es tan sencillo como ingesta o gasto, sino que afectan diferentes elementos y eso es lo que a través de esta formación vamos a aprender, ¿no? Dependiendo qué tipo de deporte vamos a hacer, pues qué tipo de nutrientes van a ser más recomendables. Entonces, muchas veces para bajar peso, para bajar grasa, se utilizan determinadas estrategias. Las más habituales son dietas muy bajas en calorías, que evidentemente producen una pérdida de peso corporal, pero también esa pérdida de peso se hace a expensas de masa grasa, evidentemente, pero lo que es peor es masa muscular. Cuando tenemos a una persona que practica deporte y quiere perder peso, muchas veces lo que quiere perder es grasa corporal, no quiere perder peso. Entonces es importante saber que una dieta muy baja en calorías, por un lado, va a reducir la grasa y el músculo, provocando daño, provocando pérdida de fuerza máxima. En varones es muy acusado la disminución de testosterona. Esto es un aspecto clave, puesto que parece ser que una de las cosas que más afecta a la reducción de testosterona en varones es la ingesta energética baja de manera crónica. Por lo tanto, si estamos delante de una persona que practica deporte, que quiere ganar masa muscular, que quiere definir y está haciendo una fase de deporte con una cantidad de calorías muy baja, evidentemente esto va a repercutir negativamente sobre el nivel de testosterona y esto se tiene que saber. También las dietas muy bajas en calorías van a provocar alteraciones endocrinas como disminución de factor de crecimiento insulínico, que es clave para el aumento de masa muscular, disminución de hormona tiroidea, de TST4, aumento de cortisol, hormona del estrés, que va a facilitar la destrucción de masa muscular y la disminución del nivel de estrógenos en la mujer. Aparte de esto, va a facilitar fenómenos de inmunosupresión, va a hacer más sensible a la persona que hace deporte a problemas infecciosos, disminución de densidad mineral, con lo cual en mujeres con menopausia agravará el riesgo de osteoporosis, episodios de hipotensión ortostática, que son estos episodios que tiene la gente que cuando se agacha y se levanta rápido tiene como un pequeño mareo. Esto tiene que ver con la tensión arterial y ocurre también en dietas muy bajas en calorías, bradicardia, arritmia, riesgo de muerte súbita y sobre todo disminución del rendimiento. Por tanto, hemos de desconfiar de estas dietas muy bajas en calorías. Luego, otra alternativa que hay también para perder peso son dietas muy altas en proteína y muy bajas en hidratos de carbono. Dietas proteinadas, con una cantidad de proteína importante, también producen una pérdida de peso significativa, pero este peso se hace a partir de grasa y músculo, a lo contrario que piensa mucha gente. Una dieta muy alta en proteína y muy baja en carbohidrato también puede provocar una pérdida de masa muscular, disminución de glucógeno, aumenta la necesidad de proteína, aumenta la producción de urea porque aumenta el metabolismo de los aminoácidos, cetonemia, disminuye los niveles de insulina, factor de crecimiento insulínico, impacta de manera negativa también sobre los niveles de testosterona, aumenta la secreción de cortisol provocando cierto estrés a nivel metabólico, deshidratación. Las dietas muy altas en proteína pueden provocar calciuria, que es pérdida de calcio a través de la orina, inmunosupresión, fatiga, disconfort psicológico, alteraciones del estado de ánimo de manera importante y también disminución del rendimiento. Por tanto, hemos de tener en cuenta que las dietas con bajo nivel de calorías o muy altas en proteína y con bajo hidrato de carbono puede que no sean la solución.
Contextualizando ya todo esto, vamos a ver ejercicio de fuerza, es habitual, veremos un caso práctico, cómo afecta a la bajada de peso el ejercicio de fuerza. Bueno, pues aquí tienen algunos ejemplos de cómo impacta, cómo afecta. Parece ser que el consumo de oxígeno es 6 veces mayor durante las contracciones concéntricas respecto a la excéntrica, o sea que cuando acortamos musculatura estamos consumiendo más oxígeno y, evidentemente, hay dos tipos de ejercicio. Si generamos un ejercicio de fuerza hasta que produzca la pérdida de velocidad, esto va a aumentar la hipertrofia, pero si aumentamos las repeticiones con bajo peso, generaremos mejora muscular, pero no hipertrofia. Lo que ocurre después del ejercicio de fuerza, sobre todo, es que, aparte de que tiene múltiples efectos beneficiosos sobre la salud, se genera lo que se conoce como la deficiencia de oxígeno. Mientras estamos realizando el ejercicio de fuerza, se produce una demanda de energía importante y posterior al propio ejercicio, durante el periodo posterior al deporte, se produce esta deficiencia de oxígeno que parece ser que puede ayudar a la utilización de grasa. Esto hace importante que la ingesta posterior a una sesión de fuerza, si el objetivo es perder grasa, se tenga que cuidar minuciosamente, sobre todo para no bloquear todo este mecanismo que favorece la lipólisis. Esto sería, por ejemplo, reducir la ingesta de hidratos de carbono simples, que van a elevar el nivel de insulina y pueden reducir esta utilización de grasa derivada de esta deficiencia de oxígeno. Por eso es importante, por ejemplo, que cuando hemos hecho una sesión intensa de fuerza con el objetivo de perder grasa corporal, quizá la mejor opción no es beberse medio litro o 1 litro de bebida isotónica con 30 o 60 gramos de azúcar, porque vamos a reducir esa utilización de grasa post-esfuerzo. El deporte de fuerza va muy ligado al aporte de proteína. Es importante que sepamos que cuánto es la cantidad de proteína más aconsejable. Se aconseja que en deportes de fuerza la cantidad de proteína puede oscilar en bolos de 20-25 gramos por toma, porque como pueden observar en la parte derecha, aquí tenemos una gráfica donde se ve claramente la síntesis de proteína muscular, que a medida que vamos aumentando la cantidad de proteína por toma va aumentando, pero que llega un momento cercano a los 20 gramos, 20-25 gramos, que entramos en una meseta. Esto quiere decir que si en la dosis tomamos más de 20-25 gramos, no vamos a generar más estímulo. Por lo tanto, lo que es importante en deporte de fuerza es tomar la cantidad correcta de proteína en el momento concreto y, sobre todo, de una calidad adecuada. Aquí tienen un gráfico que nos habla de un estudio sobre 3 tipos de proteína, el whey aislado de suero de leche, que digamos que es el gold estándar, el isolado, que puede tener un 90% de proteína, que tiene una liberación de leucina en sangre muy rápida, potente y muy rápida. Esto quiere decir que hay una rápida disponibilidad de leucina, por lo tanto, en deportes de fuerza va a ser interesante que se pueda tomar inmediatamente después o incluso antes de hacer la carga de deporte, 30, 40, 50 minutos antes, para generar un pool de leucina importante en sangre. Luego tenemos la caseína, que la caseína es una proteína llamada secuencial porque produce una liberación de leucina más mantenida. Y luego la proteína de soya, que también tiene una composición muy interesante, convirtiéndose en una proteína vegana bastante interesante para tomarla cuando se quiera reparar o generar un estímulo sobre la masa muscular. Yo les presento un caso práctico, sencillo, donde ven a una persona que hace ejercicio de fuerza cuyo objetivo es bajar masa grasa y aumentar masa muscular, definir, como es el motivo de consulta muy habitual que tenemos en consulta, ganar músculo y perder grasa. Aquí tienen un ejemplo de un entrenamiento típico, calentamiento 10 minutos, fuerza, series, 15 minutos al 70-75%, hipertrofia, 8-4 series, más fuerza-resistencia. Y 4 días a la semana, más o menos este entrenamiento, cambiando grupo muscular. Pero esto sería un ejemplo bastante típico de la típica persona que va al gimnasio 3-4 días por semana para perder grasa, mejorar masa muscular. Aquí tenemos la ingesta alimentaria de este deportista que ingiere una media aproximada de 2.682 kilocalorías, con un aporte de nutrientes que pueden observar en la diapositiva.
al final se le hace el cálculo, más o menos, tiene una ingesta calórica adecuada para su actividad deportiva, ingiere algo menos de hidrato de carbono del que debería, pero lo que nos ocurre, y esto es muy habitual, de la cantidad de carbohidrato que el deportista está comiendo, come unos 227 gramos del carbohidrato, vemos que la mitad prácticamente es azúcar. Esto tiene un impacto directo sobre la definición muscular, sobre el cúmulo de grasa. Por lo tanto, tenemos que aportar una dieta, una planificación nutricional que modere justamente este aporte de azúcares y, sobre todo, que pueda cubrir los requerimientos que el deportista necesita para conseguir su objetivo. Además, vemos una ingesta baja en hierro, una ingesta baja en zinc, la tenemos aquí, una ingesta baja en zinc, ¿de acuerdo? Una ingesta baja en hierro, en vitamina E y en ácido fólico. Por lo tanto, tenemos que hacer una intervención nutricional que nos permita conseguir el objetivo, modular la ingesta de macronutrientes y cubrir correctamente la ingesta de micronutrientes. Por lo tanto, aquí tenemos el patrón general. El deportista ingiere 2,5 gramos de hidrato de carbono por kilo, 1,6 gramos de proteína por kilo y 1,45 gramos de grasa por kilo. En fase de volumen tendría que tomar estas cantidades y nosotros directamente, cuyo objetivo es bajar grasa y mejorar la definición, lo que hacemos ya es una fase de corte donde le aportamos 2 gramos de hidrato de carbono por kilo, le subimos la proteína a 3 gramos kilo, podríamos subir hasta 3,2, 3,3 y 0,7 gramos de grasa. De esta manera le hacemos una dieta hipocalórica, en concreto le vamos a dar una dieta de 2.300 calorías. Una dieta moderada en calorías, puesto que la ingesta que el deportista estaba haciendo era cercana a las 2.660, le damos una dieta de 2.300 con una disponibilidad energética de 30 calorías, reducimos el hidrato de carbono, pero sobre todo reducimos el consumo de azúcar y nos planteamos un objetivo que es llegar al 9% de grasa corporal. Si miramos la composición corporal de este deportista, hablamos de un varón de 38 años, tenemos 12,82% de grasa corporal según la fórmula de Drinkwater, a través de 4 compartimentos. La referencia para su deporte es entre 4 y 10%, y nos planteamos un objetivo de 9%. Aplicando determinadas fórmulas que veremos en la formación, planteamos un peso de 86 con un 9% y la intervención que hacemos es una dieta de 2.300 calorías. Vemos el porcentaje de músculo, un porcentaje de músculo importante y el objetivo 47,50 y vemos que el deportista presenta un sumatorio de pliegues elevado que evidentemente irá disminuyendo con nuestra intervención. Aquí tienen la pauta que le vamos a hacer, aquí tienen la planificación nutricional que hacemos, atendiendo mucho a lo que el deportista ya consume. Desayuno media mañana, le ponemos en el post-entrenamiento, le ponemos un batido de whey con monohidrato de creatina con leche desnatada, de manera que en el contexto de una dieta hipocalórica lo que estamos haciendo es proteger el entrenamiento. Antes de entrenar toma una pequeña dosis de hidrato de carbono y de proteína y posterior al entrenamiento también lo vamos a proteger. Verán que yo le doy whey con un efecto sobre la masa muscular, pero también monohidrato de creatina por su efecto anticatabólico. Posteriormente le damos una comida, le damos una merienda y le damos una cena y, como verán, le damos una suplementación deportiva, en concreto le aportamos un complejo vitamínico y mineral, le aportamos monohidrato de creatina por efecto anticatabólico, sobre todo nos va a permitir que el deportista no pierda masa muscular, y el whey principalmente protector del entrenamiento y de la masa muscular. Con esto lo que conseguimos sobre todo es que el deportista vaya evolucionando, vaya perdiendo grasa y vaya preservando la masa muscular, mejorando en definición. Esto sería el ejercicio de fuerza. Posteriormente, el entrenamiento, hay deportistas que no hacen fuerza, sino que hacen entrenamiento aerobio, y el entrenamiento aerobio hoy en día
se presentan nuevas estrategias, como puede ser el entrenamiento con baja disponibilidad de hidrato de carbono. Hemos de tener en cuenta que el entrenamiento de fuerza genera un estímulo sobre determinadas vías de señalización, como la AKT o la mTOR, que es quizá la más conocida, que estimulan el anabolismo, síntesis de proteína, y la hipertrofia. En cambio, el ejercicio de resistencia aeróbica genera un estímulo sobre determinadas vías, como la AMPK, entre otras, como la más conocida, y va a tener un impacto sobre el catabolismo, va a generar mayor destrucción, pero va a generar una mayor biogénesis mitocondrial, neovascularización, aumento de densidad capilar y mejora de la capacidad aeróbica. Hoy en día estamos trabajando en entrenamientos con baja disponibilidad de carbohidrato. Esta baja disponibilidad de carbohidrato genera determinadas adaptaciones que pueden ser muy interesantes, sobre todo para deportistas de resistencia aeróbica. Como yo les comentaba, estímulo de la biogénesis mitocondrial, puede ayudar a el cambio de la prevalencia de tipo de fibra hacia un fenotipo quizá más lento, mejora el metabolismo oxidativo y mejora la densidad capilar. Y dentro de las diferentes estrategias que existen hoy en día, que veremos todas ampliamente en la certificación, yo les voy a hablar de una que quizás es la que tiene más impacto y más efectos prometedores, como es la que entrenamiento intenso, a una intensidad muy elevada por la tarde, como sería el dormir poco, o sea, el deportista que haga una sesión intensa de HIIT, puede, por ejemplo, por la tarde agota la reserva de glucógeno, hace una cena sin carbohidrato, se va a dormir, por la mañana se levanta y se va a entrenar, entrenamiento aerobio a intensidad moderada. Y luego ya puede desayunar. Parece ser que esta estrategia que les acabo de decir es una de las más prometedoras, tanto en mejora de la composición corporal. Las otras también pueden funcionar, pero esta que yo les he relatado quizás es la que trabajamos de una manera más habitual. Yo trabajo en consulta y tiene muy buenos resultados sobre la composición corporal. Luego tenemos el entrenamiento concurrente. Es aquel que combina una primera parte de fuerza o aerobio con otra de fuerza o aerobia, como tienen aquí, primero resistencia aeróbica y segundo fuerza. Evidentemente hay mucha literatura, pero es contradictoria, ¿no? Muchas veces se dice que para perder grasa a veces es mejor hacer primero la fuerza y luego la resistencia. Lo que es muy importante es hacer actividad física y el entrenamiento concurrente también. Hemos de tener en cuenta que la prescripción de la actividad física la tiene que hacer un profesional de la actividad física, un licenciado que realmente paute esta actividad deportiva, que esté supervisada por un profesional cualificado, y en cuanto a la nutrición nos encargaremos nosotros. Como pueden ver aquí en la diapositiva, parece ser que hacer fuerza y luego resistencia aeróbica puede estimular una mayor utilización de grasa durante la sesión. Lo que es importante es no trabajar el mismo grupo muscular a la misma vez, porque eso sí que puede afectar negativamente, pero lo dicho, ante la duda, consultar con un experto en actividad física. Lo que sí es importante es adaptar la nutrición a si se hace el entrenamiento concurrente, porque hay diferentes opciones. Se puede hacer entrenamiento concurrente en el mismo momento, primero hago uno y seguido hago el otro, o también puedo hacer una doble sesión de entrenamiento, por la mañana hago uno y por la tarde hago otro tipo de entrenamiento, o incluso en días diferentes. Hoy hago fuerza, mañana hago resistencia aeróbica. La nutrición se tiene que adaptar al tipo de entrenamiento que haga, sobre todo para que el objetivo de perder peso y perder grasa sea más eficiente. Muy bien. Por tanto, ya hemos visto los tipos de dieta que pueden utilizarse, el tipo de actividad deportiva y de qué manera puede afectar. Y ahora vamos a ver el ciclo menstrual en la mujer. Esto es muy importante también, puesto que cada vez hay más investigación, el deporte femenino cada vez está creciendo más y se está investigando mucho más en el deporte femenino, y hay investigaciones muy interesantes que hablan de asociar el entrenamiento y la alimentación al ciclo menstrual. Entonces, hemos de tener en cuenta que el ciclo menstrual se divide en 3 fases: la fase folicular, ovulación y fase lútea.
Fase folicular es aquella que va desde el día 1 aproximadamente hasta el 14, más o menos. Fase de ovulación, hay un pico importante cercano o en torno al día 14. Y la fase lútea es del 14 al 28, más o menos. En la fase folicular, primeros 14 días, tiene más sensibilidad a la insulina la mujer, por lo tanto, mejora los hidratos de carbono. Aquí es el momento de poder tomar más carbohidrato y quizá hacer un entrenamiento quizá más intenso, con una cantidad de proteína de 1,8, perdón, y con un aporte de grasas moderado. Luego tenemos la fase ovulatoria, hay un pico, y aquí aumenta el riesgo de lesión, sobre todo de ligamento. Aquí se empieza a tolerar peor el hidrato de carbono. Tenemos que aportar una cantidad de proteína correcta y puede haber mayor sensación de sed. Aquí hay que tener cuidado, sobre todo, con el riesgo de lesión. Y luego la fase lútea, que es la fase donde puede aparecer ansiedad por la comida. Normalmente se produce una menor sensibilidad a la insulina. Esto quiere decir que la mujer tolera peor los hidratos de carbono, por lo tanto, en esta fase del ciclo, si el objetivo es perder grasa, hay que reducir la cantidad de hidrato de carbono y aumentar la cantidad de proteína, también por ese efecto saciante. También hemos de tener en cuenta que parece ser que en la fase lútea hay más dificultad para poder generar mayor masa muscular, hay cierta resistencia a la síntesis de masa muscular, de ahí que también subir la proteína puede ser efectivo con un entrenamiento adecuado, grasa monoinsaturada, rica en omega 3 también, y aquí normalmente se tiende a hacer un entrenamiento más aerobio, de menor intensidad, pero de mayor duración. Por lo tanto, es interesante que sepamos estas cuestiones para poder adaptar la alimentación a estas fases con una pauta de alimentación específica. Esto va a mejorar los resultados. En cuanto al ciclo menstrual, tendríamos una píldora y ahora hablaremos del ayuno y la pérdida de peso. Ayuno hoy en día también está muy de moda, está muy en boga, sirve o no sirve para perder peso. Hemos de tener en cuenta que el ayuno, hay diferentes tipos de ayuno. Hay el ayuno intermitente, hay lo que es la restricción calórica, la alimentación restringida por tiempo. Tenemos diferentes tipos, como pueden observar. También depende principalmente de si me va a ir mejor o peor, dependiendo de la propia morfología. Se está trabajando muy de moda el 16-8, donde se hacen 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Con esas 8 horas de ingesta en una dieta hipocalórica, es importante que el ayuno se adapte a la propia actividad de la propia persona, porque si la persona tiene un horario de trabajo o una vida X y tiene que ayunar, hombre, le va a costar mucho más. Por tanto, yo pienso que se tiene que adaptar también, conocer cada uno de qué es lo más correcto. Parece ser que el 16-8 es uno de los que puede ayudar a conseguir, no a todo el mundo, como todo, nada funciona para todo el mundo. Habrá gente que le funcione mejor y gente simplemente que no le funcione, o habrá gente que le funcionará muy bien. Ahí la labor del profesional de poder adaptar el tipo de pauta. Como les comentaba, el ayuno modificado días alternos produce una reducción constante en el peso y la masa grasa. Ayuno durante periodos de al menos 12 horas, pero menos de 24, reduce el peso y la masa grasa. Y el ayuno hace que resulte más difícil hacer ejercicio. Por lo tanto, hemos de saber que el ayuno puede dificultar la calidad del entrenamiento. Aquí tienen un ejemplo sencillo de lo que sería un ayuno intermitente, donde si vemos el margen derecho, tenemos por la noche se va a dormir con una cena. Aquí evidentemente se está desayunando. Se rompe el ayuno por la mañana con whey, con un batido de whey. Se sigue en ayuno, evidentemente, solamente se ha tomado whey, pero se rompe aquí. Se toma un workout, mayoritariamente con cafeína. Luego se toma otro whey y aquí sí que se rompe el ayuno como tal con alimento sólido. Por lo tanto, vemos que se entrena protegiendo el entrenamiento con 2 batidos de whey. Esto es importante y luego se hace alimentación ya sólida desde las 2 hasta las 9. Última comida y se vuelve a comenzar. Esto es una estrategia que puede ser eficaz si se nos adapta al ritmo de vida. Luego tenemos otra, como sería la cena. Por la noche te levantas, rompes el ayuno con comida sólida, hay un preentrenamiento, un entrenamiento intenso de tarde
y un post-entrenamiento. Y después del post-entrenamiento ya se ayuna. Son diferentes estrategias que pueden promover la pérdida de peso, manteniendo la masa muscular, porque se protege muy bien el entrenamiento, como se puede ver. Limita el recuento de células cancerígenas. Parece ser que el ayuno puede ayudar a estimular genes de longevidad y reducir determinado recuento de células cancerígenas, con todo la prudencia en este tipo de mensajes, evidentemente. Mejora la plasticidad neuronal, reduce triglicéridos y LDL, reduce indicadores de inflamación, favorece la autofagia. Sí que es cierto que el efecto que tiene a nivel de recuento de células cancerígenas podría ser por un aumento de las SIRT3, que regulan el metabolismo mitocondrial, y parece que reduce la mortalidad. Insisto, con todas las reservas, pero bueno, sí que es importante, parece ser, a nivel genético, que el ayuno lo que hace es, parece ser que estimula determinados genes asociados a la longevidad. Por tanto, puede ser una estrategia eficaz, saludable. Claro, ¿sirve para perder peso entrenar en ayunas? Pues bueno, falta evidencia. Nada funciona para todo el mundo. Por lo tanto, bueno, para algunas personas puede ir bien, pero para otras quizá no sea la estrategia útil. Y luego tenemos las dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas son aquellas que aportan una cantidad de hidrato de carbono muy baja, por debajo de los 40-50 gramos. Y bueno, ¿sirven o no sirven? Bueno, pues hace falta más investigación. Sobre todo hace falta más investigación porque hay gente que le puede ir bien, pero también hay gente que le va realmente mal. Se ha visto que la dieta cetogénica puede ser útil en epilepsia. Hay que planificarla bien. Por eso en la certificación trabajamos bien cómo planificar una buena dieta cetogénica, cómo planificar bien un buen ayuno, una buena dieta hipocalórica, porque al final esto va a ser lo que realmente le funciona a la persona, adaptar el tipo de estrategia a la situación concreta de la persona. Y luego hablamos de un tema muy importante, y es que las personas no son robots. Cuando hacemos una prescripción o hablamos con una persona, pues no es un robot que lleva a cabo. La persona tenemos que tener la capacidad para poder motivarla, y aquí es donde el coaching nutricional es una herramienta fundamental. En muchas ocasiones pensamos que un deportista, por tener una serie de cualidades, ¿no?, personales, disciplina, compromiso, esto realmente, un deportista muy disciplinado en su entrenamiento, quiere decir que también lo traslade a sus hábitos alimentarios. Un deportista que es muy disciplinado, durmiendo, entrenando, ¿come bien? Pues sí, no, hay deportistas que estas cualidades las trasladan también a la alimentación, pero hay otros que no. Hay otros que justamente hacen lo contrario, porque al entrenar y tener hábitos de vida saludables, pues lo que hacen es mecanismos compensatorios comiendo realmente mal. Esto quiere decir que la manera en que le trasladamos el mensaje a los deportistas, a la gente que hace deporte, que quiere perder peso, la manera que lo motivamos es clave para que la persona lo haga. No basta con prescribir una dieta, basta con que prescribamos una buena dieta, una buena planificación, y ese deportista realmente la lleve a cabo. Si no la lleva a cabo no tiene sentido. Y aquí es donde entra el coaching nutricional como el catalizador que va a permitir que la persona que viene a pedir consulta para bajar de peso y que haga deporte pase de una situación actual a una situación deseada. Que el profesional tenga estrategias para poder trasladar la información de una manera correcta es clave. Aquí tienen una revisión sistemática que nosotros publicamos en el año 2016 que demuestra claramente que las personas que utilizan el enfoque del coaching nutricional para ayudar a las personas a que bajen de peso, pues tienen mejores resultados, las personas pierden más peso y sobre todo lo mantienen en el tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de que este tipo de enfoque está avalado ya por múltiples investigaciones y es un complemento ideal al conocimiento técnico nutricional por parte del profesional. Con esto termina mi intervención en este webinar. Ahora todas aquellas preguntas que ustedes quieran las podré abordar. Sí que me gustaría, antes de sus preguntas, explicarles que Nutritional Coaching tiene una certificación en Nutrition, Fitness and Coaching for Weight Loss que dura 4 meses,
durante esos 4 meses se aborda un programa muy completo justamente de todo lo que acabamos de ver, mucho más desarrollado, con tareas, con ejemplos prácticos en cada modalidad y con tipos de planificación nutricional, con una serie de tareas, casos prácticos que se van a resolver, con clases tanto en directo como en diferido, con videoconferencias donde vamos a poder debatir, conmigo principalmente, todas aquellas dudas que tengan. La certificación online tiene una duración de 4 meses y cuando el estudiante ha cumplimentado todas las tareas y las ha aprobado, obtiene su certificación. Además, también tenemos la posibilidad de, en América Latina, de momento en Colombia y en Guatemala, realizamos una certificación en Nutrition, Fitness and Coaching for Weight Loss de manera presencial. En Guatemala lo hacemos en colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala y en Colombia es una formación propia que la hacemos en Bogotá en el mes de julio de 2020. Si desean más información sobre las diferentes certificaciones que realizamos, lo pueden hacer a través de la página web de Nutritional Coaching o también lo pueden hacer enviando un correo electrónico a info@nutritionalcoaching.com y les atenderemos gustosamente. Ahora, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, estaré encantado de atenderles. Pueden escribirlo en el chat y yo les daré respuesta. Sí, preguntan por el precio de la certificación. Bien, pues ahora mismo se lo voy a decir. La certificación online de Nutrition, Fitness and Coaching actualmente tiene un precio de 750 €, pero por estar asistiendo al webinar tendrán un descuento que recibirán a través del correo electrónico seguramente entre hoy o mañana, recibirán un correo electrónico con una propuesta de un enlace con un descuento por haber asistido a este webinar, pero empezamos el 9 de octubre esta edición y luego tenemos otra nueva edición en el mes de marzo de 2020. ¿Cuándo son las clases? Sí, cuando el alumno se matricula, el primer día que tiene acceso, tiene todo el documento de temporalización, donde tiene un documento donde salen todo el calendario, donde se verán las clases en directo, cuándo son, qué horario, también las fechas de entrega de tareas, las fechas de entrega del test y cuándo son las videoconferencias grupales. Se hace en un horario, las videoconferencias normalmente siempre son a las 7 de la tarde, horario de España, para que tengan también posibilidad la gente que vive en América Latina, y luego todas las videoconferencias quedan grabadas para que los alumnos que no pueden acudir, pues pueden visionarlas cuando lo deseen. Sí, pregunta la certificación presencial en Colombia, ¿cuál es la duración? La certificación presencial son 2 días. Si visitan nuestra página web, podrán ver las fechas concretas de la certificación en Colombia. Ahora, si quieren, se las puedo mostrar. Un segundo. En Colombia tenemos previsto el 18 y el 19 de julio de 2020. Está prevista la certificación en Colombia y en Guatemala está prevista la certificación para los días 21 y 22 de octubre. Si desean más información, pueden enviar un correo electrónico a info@nutritionalcoaching.com. Bien, Luis pregunta, ¿ayudo para ganar masa muscular? ¿Sí o no? ¿Lo recomiendas? Ayudo para ganar masa muscular. No acabo de entender la pregunta. Si me lo puedes explicar. Carlos pregunta, ¿la certificación está dirigida a cualquier persona?
o debe ser para un profesional de la nutrición. No, en principio la certificación en Nutrition, Fitness and Coaching for Weight Loss está abierta a profesionales de la nutrición, del deporte, de la salud, gente que le interese el tema. Sí, cuando empieza, ya lo comenté, el 9 de octubre empieza la formación online. ¿Ok? Toda esta información llega al correo que llegará con el descuento. Sí, cada uno de ustedes seguramente entre hoy o mañana recibirán un correo electrónico con el enlace de este webinar para que lo puedan visionar cuantas veces quieran y les vendrá con un enlace para que puedan aprovechar el descuento. Bien, la certificación presencial en Bogotá y la certificación online es igual. Bueno, la certificación presencial son 2 días, es más concreta. La certificación en línea son 4 meses, se trabaja mucho más y el alumno trabaja mucho más, evidentemente, y tiene mucha más interacción. Muy bien, saludos desde Guatemala. Diana, gracias. En el caso de mujeres, ¿será estrictamente necesario conversarles sobre las afectaciones del ciclo menstrual? Bueno, hemos de tener en cuenta que hay muchas mujeres que hacen deporte para perder peso o para perder grasa y nos consultan muchas veces porque no consiguen bajar de peso. En estos casos, pues es importante tener en cuenta cómo funciona el ciclo menstrual en la utilización de nutrientes. De esa manera, si la mujer o la chica va a hacer un entrenamiento más intenso, pues es posible o es mejor que quizá lo haga la primera fase del ciclo y la parte aerobia la deje más en la segunda parte, como aumentar un poco el hidrato de carbono en la primera fase y moderar el hidrato de carbono en la segunda fase. Son a veces cosas sencillas que ayudan a que las personas puedan conseguir su objetivo de composición corporal. De los distintos tipos de ayuno, ¿cuál crees tú que es el más efectivo o más estudiado? Bueno, hay bastante investigación, sobre todo muy reciente. Parece ser que el 16-8 puede ser útil en algunas personas. ¿La certificación está avalada por alguna universidad? Sí, la certificación presencial que impartimos en Guatemala está avalada por la Universidad del Valle de Guatemala. En el caso de la certificación online, está avalada por Nutritional Coaching. Bien, el precio en Guatemala es el mismo, de 750 euros. No lo sé. Si desean información, pueden contactar. Les aconsejo que se conecten, que me busquen en redes sociales, tanto en Instagram, Jiménez.Jaime, como en Facebook, Jaime Jiménez, y allí tendrán información de los datos. En el caso de la formación en Guatemala, es la Universidad de Guatemala la que establece los precios y en este caso deberán de contactar con la responsable, que si me envían un correo, yo les podré dar su correo electrónico. ¿Crees que es saludable mantener el ayuno 16-8 en el tiempo o funciona solo para llegar al peso ideal? A ver, yo creo que nada se debe de mantener en el tiempo, nada, ninguna estrategia nutricional, porque al final hemos de aprender a comer y tener unos buenos hábitos de vida. El ayuno puede servir durante un tiempo para conseguir el objetivo. Una vez has conseguido tu objetivo, lo que tienes que hacer es una alimentación y una actividad física regular. Eso es lo que te va a permitir mantenerte en el peso. Nada se debe de mantener en el tiempo. Ayuno Vale, ahora entiendo, creo, la pregunta de Luis, que hablaba antes de aumentar la masa muscular. Ayuno en el desayuno. A ver, hemos de tener en cuenta que hay algunos estudios por ahí que dicen que como el ayuno aumenta la hormona del crecimiento, esto estimula el aumento de masa muscular. Esto no es del todo cierto. Si queremos aumentar masa muscular de manera significativa, quizá no es una buena opción ayunar e irse a hacer deporte, porque el deporte va a provocar un catabolismo muscular, con lo cual si quieres aumentar masa muscular de manera evidente, se tiene que partir de un superávit energético y un buen aporte de macronutrientes. Entonces,
quizá el ayuno en el desayuno no sería la mejor opción. Pregunta, ¿la certificación en octubre son para este año en Guatemala? Sí. Este año, sí, en 2-3 semanas. El 21-22 de octubre de 2019, o sea, de aquí 2-3 semanas, estaré en Guatemala impartiendo esta certificación de modo presencial. Pregunta Mónica, ¿cuánta dedicación semanal hay que dedicarle al curso online? Bueno, el curso dura 4 meses y normalmente los módulos cada módulo se tiene que cumplimentar, se dispone de 3 semanas a un mes. Es tiempo más que suficiente para combinar vida personal, vida profesional y la formación. Está estructurado para que el alumno tenga tiempo para poder hacerlo todo con tiempo suficiente. Pregunta Sonia, ¿el ayuno intermitente lo recomienda realizar todos los días de la semana o en días alternos? Bueno, yo en consulta lo que suelo utilizar el ayuno, cuando lo utilizo, que no lo utilizo en todos los casos, lo utilizo en algunos días de la semana, no de manera mantenida. Porque sobre todo si la persona entrena, a veces hay que entrenar con calidad y a veces ayunando no se entrena con calidad. Por lo tanto, se puede utilizar, hay pautas que indican que puedes estar una semana de ayuno entera. Yo suelo utilizarlo, al igual que la dieta cetogénica, en algunos días de la semana. ¿Ayuno en el desayuno para ganar masa muscular? ¿Sí o no lo recomienda? Bueno, creo que he contestado, Luis. ¿A partir de qué edad sugiere el ayuno 16-8? ¿Se puede en deportistas adolescentes? Bueno, en deportistas adolescentes yo iría con mucho cuidado, mucha cautela, porque un deportista adolescente es fácil que pueda tener mayor riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Entonces yo optaría por enfoques más conservadores en deportistas adolescentes que entrar directamente en este tipo de estrategias de ayuno para no confundir. Hemos de tener en cuenta que lo más importante, sobre todo, es educar y fomentar unos buenos hábitos alimentarios. Y un adolescente ayunando quizá va a tener una percepción diferente de lo que es una nutrición adecuada. Es mi opinión personal. Para certificar en México, ¿puede ser directo con ustedes o también lo hace alguna universidad de acá? No, actualmente certificación en México sería online, no tenemos actualmente certificación de este tipo en formato presencial. Muy bien, gracias. ¿Cómo preserva la creatina la masa muscular en dieta hipocalórica? Bueno, esto es es un efecto poco conocido de la creatina, pero lo que hemos de tener en cuenta es que la creatina, por un lado, aumenta la cantidad de agua a nivel intramuscular. Esto ya es un factor preventivo para la pérdida de masa muscular. Luego también genera cierto estímulo a nivel de mTOR. Y luego también la creatina parece tener un efecto tamponador, con lo cual también en deportes donde se genera lactato puede ser preventiva. Además, estimula, conjuntamente con algo de carbohidrato, va a favorecer la reserva de la reposición de glucógeno de una manera más eficiente, más rápida, y además va a estimular determinadas vías como la mTOR. Por lo tanto, se convierte en un efecto anticatabólico bastante interesante, sobre todo para tomar inmediatamente después de una sesión intensa de actividad física, sobre todo en el contexto de una dieta hipocalórica. Hemos de tener en cuenta que el deportista en las 24 horas está haciendo una dieta hipocalórica y lo que yo hago es darle un bolo proteico después del entrenamiento donde le aporto whey, donde le aporto monohidrato de creatina, donde le aporto leche para proteger ese entrenamiento y luego durante el resto del día está en el contexto de una dieta hipocalórica estimulando la pérdida de grasa. Hay otras ediciones de la certificación previstas para 2020, presenciales o online. Online, 100% online, tenemos prevista una que comienza ahora el 9 de octubre y luego en el mes de marzo de 2020 comienza una nueva certificación online. ¿Qué ayuno sería recomendado para alguien que entrena en la noche, 8-9 p.m.? Bueno, ahí sería uno de los dos que le he planteado anteriormente, donde sería
un entrenamiento a las 8 o 9 p.m., luego hacer una ingesta y posteriormente estar toda la noche de ayuno y poder entrenar por la mañana siguiendo con el ayuno. Esto sería una estrategia que podría ser eficaz. Habría que ver el caso en particular. ¿A qué hora se recomienda tomar la creatina antes, durante o después del ejercicio? Bueno, ya he contestado. En este caso yo lo doy siempre post-esfuerzo. Me perdí la primera parte del webinar. ¿Este curso está enfocado también para clientes que recién comienzan a realizar actividad física? Le puede servir a una persona. Nosotros siempre recomendamos que la actividad física esté supervisada por un profesional y la nutrición esté supervisada por un profesional. Pero también tenemos gente deportista que puede hacer el curso para adquirir más conocimientos. Muy bien. Online, preguntaba Verónica, sí, tenemos esto. Le voy a confirmar. El 9 de octubre comienza la certificación online y luego en el mes de marzo, el 18 de marzo de 2020, dará inicio una nueva edición de la certificación en Nutrition, Fitness and Coaching for Weight Loss en formato 100% online. Muy bien, me alegra que haya habido bastante asistencia a este webinar. También muchas preguntas, es muy habitual, es muy común. Lo que yo les aconsejo sobre todo es que cuando decidan estudiar este tipo de formación, sobre todo lo hagan con algún centro acreditado, con experiencia y sobre todo que las personas que le den formación tengan experiencia de campo, pasen consulta en este tema. Hoy en día se abusa mucho de la teoría y se utiliza poca práctica en la certificación, tanto presencial como online. Sobre todo se trabaja mucho la parte práctica. La parte práctica en base a nuestra propia experiencia, con casos prácticos, donde les mostraremos nosotros, donde podremos debatir los suyos en las videoconferencias grupales como esta que estamos teniendo, donde podrán compartir situaciones, casos, tanto de suplementación como de alimentación y poder encontrar soluciones. ¿Me puede decir su contacto en Instagram o Facebook? Muy bien. Primero de todo les voy a apuntar aquí el correo electrónico. Tienen aquí info@nutritionalcoaching.com. Les voy a apuntar Jiménez.Jaime sería mi Instagram. Jaime Jiménez DN sería Facebook. Creo que sí, se lo voy a reconfirmar. Espérense, a ver si le he dado el dato correcto, porque si no me gustaría darles un dato que es incorrecto. Sí, Jaime Jiménez es mi perfil en Facebook, sí. Muy bien, si tienen más preguntas, alguna duda que quieran consultar, les voy a dejar aquí. Les pongo el enlace de la certificación online y les voy a dejar también el enlace de la certificación presencial en Colombia del mes de julio de 2020. Y luego también les voy a poner aquí, un segundo, les voy a poner también un segundo.
les voy a poner el correo electrónico de la persona de la Universidad del Valle de Guatemala, por si están interesados en la certificación de Nutrition, Fitness and Coaching que organizamos allí, con aval universitario. Además, en la Universidad del Valle de Guatemala disponemos de dos ofertas formativas oficiales, como es la maestría en Nutrición y la Actividad Física y el Deporte, que es semipresencial o puede ser 100% online. Y luego también tenemos la maestría en Coaching Nutricional y Nuevos Enfoques de Atención, que también puede ser íntegramente online o también puede ser en formato semipresencial. ¿Algún libro que recomiende para esta certificación? Bueno, libros hay muchos, lo que pasa es que nosotros trabajamos principalmente con mucha bibliografía muy actualizada. Tendrán bibliografía de 2018, 2019, una cantidad de papers importantes sobre la temática. Por tanto, más que libros que hablen específicamente de esto, pues nosotros nos centramos más en bibliografía específica que la podrán tener en la carpeta correspondiente de bibliografía en cada tema. Las inyecciones anticonceptivas pueden interferir en la pérdida de grasa, por descontado. De hecho, los anticonceptivos generan mayor dificultad para la pérdida de peso. También depende del tipo de anticonceptivo, sobre todo, pero lo que nos encontramos es que el anticonceptivo genera como un cinturón de grasa a nivel abdominal y a nivel de glúteos, que es complicado y hay que saber abordar, porque muchas veces hay que ver si el anticonceptivo es a base de progesterona o no, porque evidentemente tendremos que adaptar también la nutrición al tipo de anticonceptivo. Preguntan, ¿tienen el mismo valor online o presencial? No. Si consultan el enlace podrán ver los costos que tiene cada certificación. ¿Maestría en qué país sería? Actualmente nosotros tenemos maestría en Guatemala, en la Universidad del Valle de Guatemala, tenemos 2 maestrías, y luego tenemos en Barcelona, tenemos la maestría en Nutrición y la Actividad Física y el Deporte. Y luego tenemos formación de posgrado en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y luego tenemos una certificación también online en Health Coaching, con la Universitat Oberta de Cataluña. Toda esta información, si visitan la página web, se la voy a poner aquí, la página web, para que la puedan visitar. Tienen toda la información de toda nuestra formación. Es www.institute.nutritionalcoaching.com. Aquí podrán tener toda amplia información sobre toda nuestra oferta formativa. ¿El descuento aplica para las sesiones presenciales en Bogotá? Pues me parece que ahora mismo la formación en Bogotá creo que ya tiene un descuento como tal por matrícula anticipada. Tiene un descuento por matrícula anticipada. Actualmente está en 400 euros. Si se apuntan más de 10 personas tiene un precio de 325. Sin descuento el precio está a 750 euros, con lo cual yo le aconsejo que se matriculen antes del 20 de mayo para poder obtener un descuento prácticamente del 40% sobre el precio del curso. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda que quiera comentar. Bien, pues con esto yo voy a dar por finalizado este webinar. Espero poder verlos. Podremos tener las diapositivas. Tendrán la videoconferencia. La videoconferencia la tendrán y podrán visionarla cuantas veces quieran. Espero poder verlos en la certificación, o bien en línea o bien presencial. Quedaremos o bien en Guatemala o bien en Bogotá,
Para cualquier duda que tengan, por descontado, estaré a su disposición. Les agradezco mucho la enorme asistencia, el enorme interés que ha tenido esta certificación y con esto ya me despido. Les envío un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por la confianza. Chao.